todos. Gracias, Ani. ¿Alguien más, por favor, que me dé un feedback? A ver si alguien nos está escuchando para poder proseguir. Ok, muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Marlon. Te escuchamos bien, me escuchan bien. Ok, dicho esto, doy paso a Juan Miguel para empezar nuestro conversatorio. Que lo disfruten y muy buenas noches. Seguimos acá. Gracias, Diego. Adelante, Juan Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Helio. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, Bruno, por estar acá. Les agradecemos mucho su tiempo y querer compartir con nosotros en esta serie de conversatorios que ya venimos realizando durante varias semanas con la finalidad de difundir las ventajas de trabajar con herramientas que nos permitan enfrentar sobre todo la incertidumbre, ¿verdad? En los escenarios en los cuales es difícil predecir exactamente qué es lo que va a ocurrir y enfrentar esto con algunos métodos de trabajo que justamente están diseñados para gestionar este tipo de escenarios. Como siempre, agradecemos la presencia. Durante estas semanas hemos ido teniendo cada vez invitados de más países, lo cual nos da gusto tenerlos por acá, ¿no? En este mundo virtual, ¿no? Porque ya físicamente no sabemos exactamente dónde estamos, pero digamos que los bits y bytes nos dicen que estamos por acá juntos y partiendo desde Perú, así que les damos una cálida bienvenida y recibimiento a todos ustedes. Nosotros somos una consultora de innovación. Pueden ver sobre nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter, como Galea Júpiter, o en el correo y los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla. Y creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. ¿Y esto cómo lo hacemos? Maximizando la creatividad, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. Durante todos estos más de 7 años que venimos ya desarrollando nuestra consultora, cuando fuimos uno de los pioneros en abrirla acá en el país y hemos podido, digamos, tener experiencias y testimonios de personas que han quedado realmente muy satisfechos con los trabajos que hemos realizado, por lo cual estamos bastante orgullosos. ¿Qué servicios brindamos? Brindamos servicios de formación donde hacemos que los equipos, tanto de manera in-house como de manera abierta, se capaciten en las principales herramientas de innovación. Brindamos también servicios de implementación de proyectos de innovación dentro de las propias empresas para ayudar a que justamente algunos grupos de personas puedan incorporar las herramientas de innovación y aplicarlas en el desarrollo de proyectos. Y nuestro reto más ambicioso, que ya lo venimos trabajando desde algunos años, lo cual es realmente nuestra meta más demandante y retadora, es transformar las organizaciones para que incorporen una cultura de innovación y sistematicen la capacidad de innovar de manera permanente. Esto lo hacemos a través de generar competencias de creatividad con herramientas como Design Thinking y otras más que nos permiten estimular a que los equipos puedan proponer ideas frescas y potentes. También ayudamos a que estas ideas se vuelvan realidad con herramientas que nos permiten justamente ser muy potentes en el proceso de hacer que las acciones que están a un nivel, digamos, creativo muy alto, aterricen en productos y modelos de negocio con herramientas como Lean Startup, que es la que vamos a detallar hoy, Agile, Scrum, etc. Y lo que consideramos realmente lo más importante de todo el proceso es manejar las herramientas blandas, porque mucho de esto que ocurre en los procesos de innovación, si bien es cierto, como van a ver, conceptualmente es bastante simple, el reto realmente está en el proceso humano detrás, en el cual tenemos que enfrentar dificultades, salir del status quo y tener la capacidad y resiliencia para perseverar durante un proceso que es complejo, en medio de la incertidumbre, y aún así salir adelante con éxito. Durante estos años hemos sido reconocidos, y nuestros clientes en realidad han sido reconocidos por realizar unas extraordinarias prácticas de innovación, por lo cual siempre estamos muy contentos de hacer que nuestros clientes sean, digamos, merecedores de este tipo de reconocimientos. Trabajamos también con startups. Nos gusta mucho trabajar con startups porque aprendemos muchos de ellas. Las startups son organizaciones que rápidamente se adaptan al entorno, que pueden aprender muy rápido, pueden cambiar, pueden transformar sus procesos de manera muy dinámica, y es algo que el día de hoy es
fundamental que las grandes organizaciones también lo apliquen y nosotros recogemos este conocimiento y podemos de esta manera transmitirlo. Y también, aprovechando la versatilidad de las herramientas con las que trabajamos, podemos generar conversaciones para desarrollar proyectos muy puntuales donde se necesite diálogo entre diferentes stakeholders en corto periodo de tiempo, pero con llegar a grandes resultados aplicando herramientas visuales o visual thinking, donde nos permite trabajar con diferentes tipos de dinámicas de equipo para poder llegar a encontrar soluciones a problemas complejos en corto tiempo y de manera interdisciplinaria. Hemos trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, en diferentes empresas y en diferentes sectores, lo cual nos brinda una experiencia que justamente es lo que nos permite reforzar y, digamos, desarrollar con éxito las acciones que implementamos en nuestros nuevos clientes. Justamente como parte de esto hemos desarrollado también un conjunto de programas de formación abierta al público, que es Galeas Exet, donde estamos brindando todo este conocimiento que tenemos sobre nuestra experiencia de trabajo durante estos años, convertido en programas muy potentes de formación en las herramientas metodológicas. Y ¿qué vemos acá? Acá esta imagen, como siempre digo, esto parece ya, la humanidad ha vivido un déjà vu, ya hemos pasado por esto antes, ¿sí? En el año 1918 hubo una pandemia que igual hizo que todo el mundo tuviera que cambiar sus hábitos por justamente lograr que el impacto sea el menor posible. Y si vemos, se parece mucho a lo que hemos vivido hoy. Miren esto es un aviso que se hizo hace más de 100 años atrás, pero parece que fácilmente podría haberse hecho hace 3 meses. Dice, no tomen el aliento de otra persona, mantengan la boca y los dientes limpios, eviten toser y estornudar, no visiten lugares pobremente ventilados, manténganse abrigados, en aire fresco y con sol, no compartan tazas y toallas, cúbrense la boca cuando tosen o estornudan, evítense la preocupación en medio de la fatiga, quédense en casa si tienen un resfriado, caminen hacia la oficina y si estén en un lugar cerrado, usen una mascarilla como la que vemos acá. Y igual que en ese tiempo, también se aplicaron cuarentenas. Y las cuarentenas, de repente esto no es muy conocido, en Estados Unidos afectaron mucho a un sector, el sector de los cines. Los cines eran de propiedad de familias, no eran, digamos, producto de grandes empresas, y estas, digamos, cierres hacían que los ingresos de estas familias cayeran drásticamente en el mes, por lo cual tuvieron que empezar a cerrar y quebrar. Y dentro de este escenario complejo, Adolf Zukor, que era un empresario que ya tenía, digamos, una productora de películas, la Paramount Pictures, logró convencer a inversionistas en plena pandemia, donde la incertidumbre era tan alta y los negocios estaban cerrando. Al contrario, él decidió invertir dinero en estas circunstancias para poder cumplir un viejo anhelo que tenía cuando él estaba imaginando cuál era el futuro de la industria del cine. Y lo que hizo fue hacer las primeras cadenas de cine. Es así que conjuntó el capital y pudo empezar a comprar negocios, formando las primeras cadenas de cine, cosa que no existía hasta ese momento. Y al tener el control de la parte de la producción de las películas y además el control de la parte de la distribución, pudo generar una sinergia que permitió desarrollar una industria nueva que hasta vemos que el día de hoy los modelos de negocio se siguen usando, ¿no? Por ejemplo, las empresas de streaming siguen usando producción de películas y a la vez, o producción de contenido y a la vez la distribución del mismo. Y cuando tenían estos dos elementos, la producción y la distribución, faltaba el tercero, que era el elemento de los actores. Y los actores, justamente, digamos, en Paramount, crearon esta filosofía de hacerlos firmar contratos exclusivos con los estudios cinematográficos. Al firmar estos contratos exclusivos, en parte de los contratos dijeron que tenían que mantener esta magia que veían en las pantallas, pero también en su vida cotidiana, por lo cual tenían que actuar como los personajes o como parte de los personajes y mezclando un poco de la fantasía con la realidad cuando estuvieran en lugares públicos, ya sea almorzando, ya sea en una entrevista, etcétera, lo cual empezó a sembrar la semilla de lo que hoy se conoce la estrella de cine. Y esto, el famoso Star System, ustedes pueden ver,
Y todo lo que es Hollywood, como se concibe hoy, nació en plena pandemia. Andy Grove de Intel dice una frase que cae muy a pelo en estas circunstancias. Las malas empresas son destruidas por las crisis. Las buenas empresas sobreviven a las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Y lo que se refiere es que encuentran en las crisis las bases para su relanzamiento y para su reconversión en lo que las define al futuro. Y esto no es algo nuevo. Muchas empresas han nacido en crisis. General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb nacieron en crisis. Uber y Airbnb, por ejemplo, para decir las últimas, nacieron en la crisis del 2008, cuando las personas habían perdido sus ingresos porque había crisis financiera mundial. Recordarán el tema de la subprime, de las casas, que las personas perdían sus casas en Estados Unidos y en algunos casos perdían muchos ingresos y estaban más dispuestos a utilizar activos que tenían disponibles, una habitación, ¿verdad? Para poder justamente alquilarla de manera temporal a otra persona. Y lo mismo ocurría con los autos. Las personas tenían que salir a trabajar porque estaban perdiendo empleos y hacían transporte, digamos, personal usando su vehículo particular. Y estos modelos nacieron en plena crisis. En las crisis lo que ocurre es que las bases sobre las cuales se sostienen los modelos de negocio se vuelven maleables. Y es por eso que, y esto no es nuevo, la sabiduría oriental ya lo sabe, desde, digamos, es conocido que la palabra crisis es una mezcla de la palabra peligro y oportunidad. Y no solo en Oriente. También hemos investigado que la etimología de la palabra crisis en Occidente viene del griego juicio, decisión y acción. Entonces, crisis en realidad no es un periodo de calamidad. Crisis es un periodo en el cual tenemos que evaluar la situación, tomar una decisión y actuar. Y los tiempos de crisis son para nosotros tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Son tiempos en los cuales podemos, a diferencia de otros tiempos donde las cosas son más estables, se pueden crear cosas nuevas que moldeen el futuro de las organizaciones y de los sistemas y de las sociedades, ¿por qué no? Para los que acaban de ingresar, nos presentamos nuevamente. Soy Juan Miguel Galeas, dirijo una consultora de innovación, que es Galeas Júpiter. Nosotros nos brindamos servicios de formación, tanto in-house como abierto. También implementamos proyectos de innovación en las empresas con equipos. Y nuestro reto más ambicioso, que es generar una transformación en la cultura hacia la innovación. Tenemos la oportunidad de hace más de 7 años de haber trabajado tanto en el sector público como privado en diferentes rubros y toda esa experiencia la volcamos en nuestros clientes y también ahora en nuestro nuevo programa de formación abierta, Galeas Exec, donde brindamos cursos justamente aprovechando las metodologías de innovación que usamos con nuestros clientes, pero ya de manera que cada uno de nosotros lo puede incorporar en su desarrollo profesional. Muy bien, continuando, vimos hace ya unas semanas atrás, unos análisis que hacían las principales consultoras del mundo, como era EY, McKinsey o Boston Consulting Group, respecto de lo que va a ocurrir en el futuro. Y si bien es cierto, hay cosas en que se parecen, hay cosas que también son totalmente diferentes una de otra. Y lo importante de entender esto es que el futuro no hay manera de predecirlo. Solamente podemos ver qué tendencias hay, pero a ciencia cierta no hay forma de saber exactamente qué va a ocurrir. Una de las cosas que más, por lo menos a mí me llamó la atención de lo que decía el Boston Consulting Group, es que los pioneros, aquellos que no solamente, digamos, busquen adaptarse a las necesidades que han cambiado, sino que también proactivamente puedan moldear las necesidades percibidas y los resultados a través de la innovación, la educación y la promoción de actividades. ¿Qué es lo que significa esto? Que como les comentaba, en escenarios de crisis, este calor del cambio hace que las bases sobre las que se sostienen los modelos de negocios habituales se vuelvan maleables. Y esto genera brechas entre lo que el mercado está ofreciendo y lo que los consumidores desean. Y estas brechas están ahí, pero no son necesariamente visibles. Han aparecido y están
digamos, se necesita que proactivamente las organizaciones realicen una exploración para detectar las nuevas oportunidades que han aparecido. Como hay una inercia, es muy probable que inclusive las personas mismas no sepan que han aparecido esas brechas, o sea, no son conscientes de ellas hasta que alguien se las muestre. Y es por eso que lo que se necesita en un escenario como este es que la organización, de manera proactiva, como comentaba, realice el trabajo de explorar. Si quieren ver más detalles sobre el tema de cómo la organización y la distancia social y el desafío económico están vinculados y cómo ha afectado todo este tema de la parte, digamos, de salud y de la parte de cómo los retos vinculados al impacto en la economía, pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde hemos hablado en extenso sobre ese tema, la distancia social y desafío económico, o pueden también ver sobre cómo exactamente creemos que son los pasos para adaptar una organización a esta nueva realidad que vivimos. También lo pueden ver en nuestro webinar, cómo adaptar la empresa a la nueva realidad. Lo que vamos a hacer hoy es un formato de conversación. Y lo que justamente hemos aprendido a lo largo de estos años es que lo que es complejo de manejar para una organización que por lo general ha trabajado siempre fijándose en sus actividades, digamos, continuas, lo que se llama el negocio, digamos, el core, es que cuando quieren salir a un escenario de incertidumbre, por lo general necesitan un conjunto nuevo de herramientas de trabajo que les permita explorar en ese escenario. Y el mundo de la innovación ya tiene incorporadas herramientas desde hace unos años atrás que ha permitido justamente hacer que las organizaciones que trabajaban en unos escenarios de más certidumbre puedan empezar a explorar. Y justamente hoy creo que más que nunca todas las organizaciones están en escenarios de alta incertidumbre y por lo tanto es como natural que incorporen dentro de sus procesos los métodos de trabajo que se usan en el mundo de la innovación. ¿Y qué es innovación? Bueno, acá pueden ver una imagen. Esto es una industria que existió, ¿verdad? Que era cosechar hielo. Cosechar hielo es, digamos, cortar en trozos los bloques y llevarlos hacia las ciudades. Lo que averigué es que en Lima, por ejemplo, hasta los años 50 se vendían bloques de hielo. Pero imagínense este negocio cuando aparece esta tecnología. O sea, no solamente bajan las ventas, sino el sector desaparece. Esto es lo que se conoce como una disrupción tecnológica. Una disrupción tecnológica puede ocurrir muy rápidamente, de tal manera que las organizaciones no son conscientes de que está ocurriendo este cambio y como que los toma de sorpresa y cuando ya es demasiado tarde, ya están siendo reemplazados de manera muy rápida por la nueva tecnología. Este cambio ha ocurrido en toda la historia, no es algo nuevo, esto se da siempre. Lo que ha cambiado y lo que sigue cambiando es la velocidad con la que aparecen nuevas tecnologías que disrumpen lo que venía a ser una industria estable. Y esta velocidad, hoy que podemos apreciarla con los nuevos cambios y procesos tecnológicos, también se está dando, pero por un nivel de una crisis sanitaria. Entonces, el efecto que está teniendo esta crisis sanitaria es el mismo del de una disrupción, pero en este caso una disrupción biológica, por así decirlo. Está haciendo que los modelos de negocio, las estructuras de las empresas, sufran un cambio importante en el entorno, lo cual las obliga rápidamente a adaptarse o simplemente desaparecer. Y este cambio es el que justamente se quiere evitar incorporando conceptos como las herramientas de innovación. Y la que vamos a ver hoy con un poquito más detalle es la herramienta de Lean Startup. Lean Startup nos va a ayudar a resolver retos complejos. Miren esta montaña. Cuando uno quiere escalar el Everest, normalmente no es que va uno de frente y va a la cima. Es un proceso de meses. Primero hay una parte de llegar al Everest, a la parte baja de la montaña, después ir al campamento base, donde tiene que pasar un proceso de aclimatación y de entrenamiento, e ir escalando poco a poco con diferentes hitos a lo largo de, como les digo, semanas y meses, hasta llegar a la cima. Una vez que está en la cima, no, ahí no termina, hay que planificar el descenso, que puede ser igual o más riesgoso que el ascenso mismo, y finalmente llegar a descender seguro. Cuando tenemos un reto
grande, la única forma de resolver como este de aquí, es dividirlo en retos más pequeños. Y justamente lo que hacemos para poder innovar es eso. El gran reto de innovar lo vamos a dividir en componentes más pequeños. Uno de ellos es la propuesta de valor creativa, el otro es el proceso de gestionar de manera ágil, y finalmente crear un entorno donde puedan trabajar equipos de manera de alto rendimiento, pero en incertidumbre. Si combinamos la gestión ágil con el equipo de alta incertidumbre, tenemos esta capacidad de emprendedora, que significa convertir las ideas en realidad. Y si a esto le sumamos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de innovar. Y como se dan cuenta, es una competencia compleja, por lo cual necesita trabajarse principalmente en equipo. Y para esto, ¿qué herramientas son útiles? El Design Thinking, sobre todo para la parte creativa, el Lean Startup con Agile para la parte de la gestión, y herramientas de innovación, soft skill o team design, que permiten justamente crear las condiciones para que los equipos puedan trabajar en alta incertidumbre. Y con esto tenemos las características que conforman, digamos, la competencia de innovación. Si quisiéramos atravesar un lago congelado, creo que a nadie se le ocurriría ir de frente sin mirar lo que está pasando, porque sabemos que hay espacios donde el hielo es delgado y podemos hundirnos y literalmente morir. Si nos dan un plano para poder cruzar el lago, bueno, yo creo que nos sería útil, caminaríamos, pero no creo que nadie camine sin tantear el terreno que está pisando. Y al primer síntoma de que el terreno que estamos pisando es frágil, de seguro que abandonaríamos el plan y empezaríamos a tomar nuestras decisiones sobre el mismo terreno. Y es que el instinto nos dice que cuando estamos en terrenos inciertos, la forma más eficaz de lograr superar ese terreno es a través de la experimentación, de tantear, de probar. Y justamente eso es lo que a veces en las organizaciones no se entiende, que cuando estamos haciendo territorios inciertos, el planificar, no es la mejor herramienta necesariamente. Hay una fábula de Oriente que es, digamos, no sé, es relativamente conocida, pero que habla de 6 sabios ciegos. Estos sabios ciegos iban por el mundo y de pronto se encuentran con un elefante, pero ellos nunca lo habían visto, no sabían que era un elefante, no tenían idea que existía un animal así. Y el primer sabio, el de la derecha, dijo, bueno, estamos agarrando una serpiente. El segundo sabio dijo, no, yo acabo de agarrar una espada. El otro sabio le dijo, no, yo estoy agarrando el ala de un ave. El otro dijo, no, estoy agarrando el tronco de un árbol. Y dicen, ustedes están equivocados, esto es una montaña, estoy agarrando una roca. Y dicen, no, acá estoy agarrando una liana. Los sabios ciegos se ponen a conversar entre sí y dicen, ¿qué cosa es lo que tenemos al frente? Bueno, dirán, estamos en una especie de bosque con animales, donde ha habido algún tipo de batalla, porque es lo que hemos encontrado. Jamás van a describir lo que encuentran con lo que es, solo van a describirlo con las experiencias pasadas que hayan tenido. Y justamente eso es lo que a veces hace que se genere el error de querer trabajar en un escenario futuro desconocido, tratando de definirlo sobre la base de nuestra experiencia pasada. Miren este cuadro de acá. Acá tenemos en el eje vertical lo que conozco y lo que desconozco. Y en el eje horizontal lo que sé hacer y no sé hacer. Esta es una adaptación de la ventana de Johari. Lo que conozco y sé hacer es una fortaleza. Lo uso y lo aprovecho. Lo que conozco que no sé hacer es una debilidad. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo aprender. Lo que desconozco que sé hacer es una oportunidad. De pronto me doy cuenta que mantengo la calma en un sismo. No lo sabía. Qué bueno, he aprendido algo nuevo sobre mí que me da una ventaja. Excelente. Pero lo que es peligrosísimo es lo que desconozco que no sé hacer. No hay forma de verlo. No hay forma de saber lo que desconozco que no conozco. Lo que no sé que no sé. No hay forma. La única manera de poder conocer lo que no se conoce es experimentando. Y ahí nuestra capacidad, nos tenemos que poner el gorro justamente, dejar el gorro de planificador, ponernos el gorro de explorador. Esas son amenazas terribles, esos son los agujeros en el hielo, donde nos hundimos y nos podemos morir. Y muchas veces, yo no voy a poner un porcentaje, pero muy grande porcentaje de los proyectos y de los planes fracasan por los desconozco que desconozco. Eric Ries es un emprendedor que fracasó. Y como miles y millones, pero a diferencia de todos los demás, él empezó a contarle a todos que había fracasado. Escribió un blog que se llamaba Lecciones Aprendidas
y lo contaba, y lo contaba, y le decía a todo el mundo que le había ido mal, y renegaba, y decía lo que había aprendido en las cosas, y que creía que por qué no había salido mal, y fracasaba, y eso era extraño en Silicon Valley. Y empezó a generar interés en su blog, porque todo el mundo lo que hacía siempre era contar sus éxitos. Se generó una comodidad alrededor donde empezaban a contar todos sus fracasos, cómo habían metido la pata, cómo les iba mal con algunos proyectos, y esto generó un aprendizaje sobre lo que no debía hacerse, y se transformó rápidamente en un manual de prácticas de lo que se debe hacer y cómo enfrentar el reto de emprender. Y este manual, digamos, surgió de la comunidad, ni siquiera Eric Ries le puso el nombre, la propia comunidad eligió que le llamen el Lean Startup, y es así como surge este movimiento que ya con los años se ha vuelto, yo creo, imparable, y casi muchas de las cosas que normalmente hablamos en el mundo de la innovación salen de los métodos Lean Startup, pero a veces desconocemos de dónde nacieron. Por ejemplo, productos mínimos viables o pivotar. Todo eso son términos de Lean Startup, y vamos a ver cómo funciona. Lean Startup es en simple es la aplicación del método científico para la digamos, generación de emprendimientos. En el método científico nosotros observamos, formulamos preguntas, planteamos hipótesis, hacemos experimentos, sacamos conclusiones y documentamos. Exactamente eso es el proceso de Lean Startup. Lo que hacemos en Lean Startup es justamente un modelo de negocio, lo convertimos en hipótesis. Un modelo de negocio en su qué, a quién está dirigido, qué cosa es lo que ofrece, cómo captura valor y cómo construye dicho valor. Como lo dice Gassman, es el concepto de cómo los diferentes componentes de una empresa trabajan en conjunto. Muy bien, esta hipótesis, con estas preguntas, quién es mi cliente, qué le voy a ofrecer que sea único, cómo es este producto único y cuáles son las fuentes de ingresos que se van a generar para capturar valor, son la hipótesis de trabajo sobre la cual se empieza a generar experimentos. Y también podemos aplicar en una forma más desagregada ya en lo que le llaman un Business Model Canvas, que es el modelo de Osterwalder, que es el mismo, que responde las mismas 4 preguntas, pero de una forma más detallada. El marco de trabajo de Lean Startup lo que hace es, sobre la base de esa hipótesis, construye, mide y aprende. ¿Qué es lo que construye? Construye experimentos. Y esos experimentos van avanzando. Esta rueda, ¿cómo avanza? Avanza a través justamente de un proceso que se llama el desarrollo de clientes, en el cual primero lo que hago es detectar si el problema que yo creo que tiene la gente es real. Entonces logro un encaje entre la gente y el problema. Después veo si este problema, la solución que yo he encontrado, resuelve el problema, y en ese caso logro un encaje, solución-problema. Y después convierto mi solución en un producto, porque no basta con tener una solución, necesitamos tener todo lo que lo sostiene, ¿verdad? Necesitamos tener cómo van a ser nuestras actividades claves, cómo van a ser nuestros canales de distribución, cuál va a ser nuestro precio, etc. Tenemos que diseñar todo alrededor de la solución. Y ahí es donde lo hemos convertido en un producto. Pero no es suficiente. Al final lo que necesitamos es que este producto encaje en un mercado. El método Lean Startup se sostiene en este proceso donde vamos avanzando de manera sistematizada a través de la experimentación para lograr estos encajes. Un ejemplo de cómo se logra esto. Todos deben haber, o bueno, muchos deben haber escuchado hablar de Airbnb. Airbnb es una empresa que surge justamente cuando un par de jóvenes que estaban, uno de ellos casi sin trabajo y el otro con muy poco ingreso, yendo a una conferencia, y de pronto se dieron cuenta que no habían habitaciones disponibles en los hoteles de ingresos medios, solo quedaban los muy caros, así que tuvieron que tocar unas puertas para poder dormir, y reflexionaron y dijeron, ¿cuánta gente debe estar como nosotros? ¿Verdad? Estamos hablando de la crisis financiera, ¿sí? Y regresaron digamos, a la ciudad donde vivía uno de ellos y dijeron, alquilemos nuestro cuarto para generar ingresos, probemos. Y lo que hizo fue eso, su propio cuarto, compró una cama inflable y ofrecieron desayuno al día siguiente. Y de ahí viene justamente el nombre, cama de aire y desayuno, Air, Bed and Breakfast. Y la persona que alquiló el cuarto por la noche, tomó el desayuno al día siguiente y se fue. Y con solamente eso, dijeron, acá hay una oportunidad de negocio y hay que lanzarla. Airbnb es una empresa que estuvo evaluada en más de 76.000 millones de dólares. Y esto no es invento, ustedes pueden buscar. Y así comenzó y así validaron su idea de negocio. No necesitamos generar enormes planes de inversión con miles de horas de trabajo para construir un
plan de negocio infalible. Lo que necesitamos es hacerlo. Y la experiencia es lo que va a terminar validando nuestra idea o descartándola. No hay problema. Si es que la idea no funciona, tendremos muchas más sobre las cuales iterar. Y ustedes dirán, ¿y ahora en qué está Airbnb? Bueno, sí, como comprenderán, Airbnb dice, hemos perdido todo en trabajando 12 años, lo hemos perdido de inmediato, ¿no? Como dice ahí, hemos perdido todo en semanas tras 12 años construyendo. Y hace unos días atrás, el Brian Chesky, uno de los fundadores de Airbnb, hizo una entrevista. ¿Y qué es lo que contó Brian Chesky? Contó que estaban haciendo algo que a ustedes de repente les va a parecer conocida la palabra. Pivoting, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo, estaba pivotando. Y pivotando es un término neto, puro del Lean Startup. Como digo, la jerga del Lean Startup se ha difundido más que el propio método. ¿Sí? Y lo que contaba Chesky era algo muy interesante. Ellos estaban rápidamente generando experimentos de nuevos modelos de ingreso. Es más, habían encontrado algunos tan interesantes que ya habían conseguido nuevos inversionistas en plena pandemia, donde nadie alquila sus casas a nadie y este negocio se trata de eso. Imagínense la capacidad que tienen las personas que manejan empresas para conseguir inversionistas en un negocio que para nada está funcionando porque está todo parado, porque han podido experimentar y validar nuevas ideas de negocio de manera muy rápida. No hay forma que construyas un plan de negocio en 3 días. Eso, lo único que puedes hacer es generar productos mínimos viables en pocos días y lanzar e iterar y aprender. Y eso lo han hecho a una velocidad extraordinaria. Han conseguido inversionistas y además ahora, si ustedes entran a Airbnb, van a encontrar que han desarrollado un nuevo sistema de experiencias en los cuales tú puedes conseguir conversar o interactuar con personas de muy alta capacidad en algunos temas muy concretos. Por ejemplo, inclusive hay medallistas olímpicos que brindan, digamos, consejos o detalles respecto de cómo perfeccionar el deporte y etcétera. Han conseguido pivotar rápidamente y siguen haciéndolo. Y hay cosas que no nos han contado, evidentemente en la entrevista no detallan todo, pero que ya han conseguido inversionistas para este nuevo proceso. ¿Qué es lo que dice Chesky? Dice, si te enfocas en sobrevivir, es lo único que vas a obtener. Hay que tener una capacidad de ambicionar, hay que tener una capacidad de definirnos en este momento, no solo sobrevivir. Y para eso necesitamos incorporar la capacidad de experimentar en los procesos de nuestra organización. Si vamos a querer salir de esto solamente haciendo planes, lo más probable es que tratemos a lo sumo de sobrevivir. Lo que necesitamos es pensar en maneras mucho más grandes. Y para hacer la innovación son extraordinarios. Estamos brindando servicios para el escenario 2020 para adaptar justamente a su organización a este cambio. Adaptamos también, digamos, hemos trabajado con algunos clientes para ayudarlos a adaptar su organización y su empresa a esta nueva realidad. Y estamos brindando, como les comentaba, talleres de capacitación, tanto en Design Thinking como en Lean Startup, las herramientas que ahora les comento. Y les voy a dejar paso con Elio, que nos va a contar un poco de cómo es esto de los cursos que estamos desarrollando en Lean Startup. Antes de pasar con Elio, les cuento que hemos estado trabajando con clientes ya en esta etapa, que ya nos hemos transformado también nosotros, trabajamos ya de manera virtual y aplicamos todo esto que les he contado, pero a través de, digamos, videoconferencias, etcétera, que es tremendamente factible. Por ejemplo, acá un proyecto con Toyota. Tenemos también proyectos con empresas más pequeñas, pero igual importantes de tecnología, que los estamos ayudando justamente a desarrollar productos y servicios para este nuevo escenario, o realizar proyectos de intraemprendimiento, como estamos haciendo con nuestro cliente Atlantic, de los cuales estamos realmente muy orgullosos del trabajo que hemos realizado. Y ahora sí, como les comentaba, los voy a dejar con Elio para que nos cuente más sobre esta propuesta de Galeas Except. Sí, muchas gracias, Juan Miguel. Muy interesante la presentación. Siempre aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, para los que recién se incorporaron, me presento, yo soy Elio Guerrero, consultor en Galeas Júpiter y también consultor asociado en Galeas Except. Galeas Júpiter Consulting es nuestra experiencia organizacional de más de 7 años que empezamos en temas de formación vinculadas a innovación.
hoy en día, esa experiencia de formación la llamamos Galeas Exec. Galeas Exec es digamos, como que el área de formación a través del cual se da estos conversatorios, pero también les queremos compartir que tradicionalmente hemos venido desarrollando un diploma que ya tiene 10, 11 promociones, estamos por abrir posiblemente más adelante, pero al momento estamos compartiendo con ustedes unos talleres cortos de un mes de justamente estas herramientas. Ahí pueden ver justamente como les estamos mostrando. Al momento tenemos y ofrecemos talleres de un mes de Lean Startup, que le llamamos Lean Startup Specialist, y también de Design Thinking Specialist. Cada taller es de un mes de duración y que se desarrolla en una sesión semanal de 3 horas, un día a la semana especificado. Les quería compartir también que esos talleres rápidos tienen un nivel 100%, un buen nivel de exigencia, una certificación a nombre de nosotros, que tenemos ya 7 años de experiencia en el mercado, y es 100% online, a través de la plataforma Zoom, y se hacen grupos más o menos interactivos entre todos, y es bastante dinámica y muy divertida la experiencia. Pero les quería compartir algo especial para ustedes, los que se han inscrito en el conversatorio, y es que estamos aplicando una promoción a favor de ustedes. Si les interesa, voy a colocar en el link. La promoción la llamamos lleva un taller de innovación Galeas Exec y llévate el otro completamente gratis. O sea, lleva los 2 talleres por el precio de uno. Y si ustedes están interesados, voy a compartir en estos momentos en el chat de grupo justamente el link en donde ustedes se pueden inscribir. Entran a ese link, se inscriben y de forma automática se hacen merecedores de esta promoción. Ya más tiempo les estaremos comunicando a partir del día lunes para conversar sobre sus inquietudes, sobre lo que ustedes quieren, cómo lo ven, qué les gustaría y poder llevar estos talleres. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Igual era una mención sobre nuestras actividades de formación. No solamente nos dedicamos a formación, también como dijo Juan Miguel, nos dedicamos a consultorías con empresas medianas grandes y también estamos entrando en otros segmentos posteriormente. Dicho eso, regreso con Juan Miguel y nuestros invitados para que continuemos con la charla. Muchas gracias y adelante, Juan Miguel. Muchas gracias, Elio. Sí, y ahora, bueno, vamos a conversar con nuestros invitados. Tenemos también comentarios del público y tenemos también preguntas que nos han dejado y todo esto lo vamos a resolver con la ayuda de Bruno y de Maritza, que gentilmente nos acompañan el día de hoy. Y primero voy a preguntarles a cada uno de ellos que nos cuenten su experiencia, cómo llegaron a las herramientas metodológicas de innovación y sobre todo, ¿cómo creen que estas herramientas le han aportado a ellos en su desarrollo profesional? Vamos a empezar con Bruno. Bruno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Cuéntanos cómo fue que te encontraste con estas herramientas de la innovación y cómo estas han impactado en tu desarrollo profesional. Gracias, Juan Miguel. Un gusto estar aquí como invitado. Bueno, ¿cómo llegué a esta metodología? Bueno, yo tengo bastantes años de background en consultoría corporativa y dentro de este mundo de la consultoría corporativa, interviniendo muchas empresas, muchas corporaciones, te vas dando cuenta de cómo es importante el proceso. Entonces, existen diferentes tipos de procesos y dentro de ellos la creación de nuevos productos, ¿no? Que se adecúen a las nuevas necesidades. Y dentro de todo esto, soporte que dábamos a empresas, salió esta metodología, ¿no? Y me pareció súper aplicable a todo lo que se puede crear actualmente, ¿no? Entonces me especialicé en estos temas y terminé llevando una especialización que creo que Maritza también la llevó, no sé si en la misma promoción que yo, pero la llevamos con un partner, ¿no? En ese momento de Future Startup Hero, ¿no? Que te capacitaba en estos temas, ¿no? Y bueno, yo me especialicé mucho más y he podido aplicarla en muchas consultorías que he realizado, ¿no? Actualmente tengo una incubadora de negocios y laboratorio de innovación, y esto se aplica muy bien en nuevas ideas que se quieren lanzar al mercado, ¿no?
¿Cuál es la potencia de esta metodología en lo que yo he tenido de experiencia? Es que puedes hacer lanzamientos rápidos, cortos, y generas aprendizaje rápido, ¿no? Eh, Anteriormente, para lanzar un producto eran muchos años de investigación. Tenías que hacer una investigación de mercado extensísima, costosísima, y posiblemente cuando lanzabas el producto ya había pasado de moda y ya pasó el time. Entonces, esta metodología te permitía lanzar MVPs rápido para generar aprendizaje, ¿no? Y cómo es la metodología es iteración pura, ¿no? Y ese es más o menos el contexto que les puedo comentar acerca de mi historia con esta metodología, ¿no? Excelente, Bruno. Sí, con Álvaro, entiendo, ¿verdad? Estabas comentando de Future Startup, lo conozco, nos conocimos hace unos años atrás, tenemos ahí caminos que nos cruzamos y paralelos, y claro, siempre todo este mundo de las personas que trabajamos en temas vinculados, nos conocemos porque todavía es pequeño, ¿sí? Todavía es pequeño, Claro. todavía todos nos llegamos a conocer, y a través de estos conversatorios estoy conociendo también personas vinculadas al mundo, y ahora, bueno, le quiero preguntar a Maritza por lo mismo. Maritza, muy buenas noches, muchísimas gracias. Cuéntanos igual cómo llegaste a las herramientas de innovación y cómo estas impactado en tu desarrollo profesional. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estas herramientas he tenido contacto con ellas desde diferentes roles. Primero, como colaboradora en empresas donde se ha aplicado la cultura de la innovación y que he participado en proyectos de innovación. También desde mi rol como líder de programas para emprendedores y empresas, y también como consultora y como mentora a diferentes tanto empresas como startups. También desde ese punto de vista ha llegado la innovación a mí. Es más, yo tengo una maestría en innovación donde he podido pues adicionar a Future Startup que mencionó Bruno, más esos estudios pues me han permitido conocer más a fondo las metodologías y poder aplicarlas desde estos diferentes roles que a nivel profesional los he podido aplicar y enriquecen mucho cada uno de los procesos y también aportan a agregar valor tanto para los proyectos que lidera uno mismo como a las empresas o emprendedores con los cuales uno trabaja. Excelente. Y Maritza, cuéntanos, dentro de esa experiencia, ¿tú cuál consideras que es el aporte que tiene, por ejemplo, la herramienta Lean Startup para una persona que quiere desarrollar innovación en general? ¿Cómo ves tú? ¿Qué es lo que aporta? Aporta agilidad, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionabas, cuando hablamos de Lean Startup es pensar en experimentar, ¿no? Entonces es como pensar en una hipótesis o en validarla, en medirla de una forma eficiente en cuanto a tiempos y en cuanto a recursos. Es permitirse esa oportunidad de probar y dependiendo de esos resultados, si son positivos o negativos, o sea, es una forma de probar de forma eficiente, ágil y de forma económica, por decirlo así. Entonces, eso es lo que me parece que facilita este tipo de metodologías. Y Bruno, tú nos contabas que habías estado en el mundo de la consultoría corporativa. ¿Qué cosa es lo que esta herramienta Lean en particular crees que suma a aquello que ya tú habías conocido antes? Bueno, como dijo Maritza, ¿no? Ayuda mucho a ahorrar recursos, tiempo y sobre todo ilusiones, ¿no? Porque muchas veces lanzamos algo que tal vez el segmento no está muy interesado, ¿no? Así que esta metodología ayuda a economizar en esos tres aspectos. Eso es lo que yo he podido validar, ¿no? Qué interesante lo que mencionas de las ilusiones y me hace recordar, bueno, yo en carne propia, ¿no? Uno vive la experiencia de ser emprendedor y una de las cosas que también nos ha ocurrido cuando hemos estado haciendo contactos con personas interesadas en el mundo del emprendimiento que llegaban con sus ideas y de pronto decían, ¿sabes qué? He ahorrado un montón de dinero ahorita porque iba ya a mandarme a construir la oficina, iba a mandarme ya a comprar el equipo y me he dado cuenta que no tenía nada claro
que todo era suposición. Y de verdad que las personas que se encuentran con esto se dan cuenta de que por más que hayan hecho un plan, todavía no tienen certezas de nada hasta que no ejecuten y vean en la realidad qué cosa es lo que realmente responde el mercado sobre esa estrategia. Entonces, lo que mencionas esto de las situaciones es algo que creo que es muy importante. Hay una frase, ¿verdad? Famosa, que es enamórate del problema y no de tu solución. Y es verdad, Exacto. o sea, lo único que tiene, y a veces cuesta. No sé, Maritza, ¿tú qué nos puedes contar si has podido ver algo similar a esto, de cómo las personas a veces creen que la idea es empecinarse, ¿no? En cierta medida en lo que quieren proponer, pero en realidad la perspectiva es mirar el problema del otro. No sé si tú tienes alguna experiencia que nos quisieras comentar. Así es. Bueno, no experiencia propia, pero sí lo he visto con muchos emprendedores y empresarios, y es que lo que tú dices, se enamoran de su idea, y es más, también cometen muchas veces la equivocación de no contar mucho por el temor a que los van a copiar. Y resulta que en la medida en que comparten eso y escuchan a otras personas, ese es un recurso invaluable precisamente para validar si efectivamente están en lo correcto o no. Entonces, eso es súper clave y sucede muy seguido, ¿no? Ese temor a ser copiados o a la competencia, pero resulta que parte de este tipo de metodologías es que hay que escuchar al cliente, hay que escuchar a otros para precisamente validar si es correcto o no lo que se quiere antes de empezar a montar una infraestructura y invertir en tiempo y en dinero y demás. Mira, qué interesante lo que dice Maritza, porque me haces recordar, claro, muchas personas, y podríamos llamarle esta parte, ¿no? Los mitos del emprendedor. El segundo mito, no hay que contarlo. Mentira, hay que contarlo. O sea, y porque cada vez que cuentas tu idea de negocio, lo que va a pasar son dos cosas. Primero, en el mejor de los casos, alguien te va a decir, ah, qué interesante tu idea, pero no le importa a esa persona hacerla ni ejecutarla. Pero en el mejor de los casos, lo que va a pasar es que no le va a gustar tu idea en algunos puntos y te va a dar recomendaciones de cómo perfeccionarla. Y no pierdes nada. En realidad, lo que dices es muy cierto. Contar las ideas es parte fundamental del proceso de irla perfeccionando. No guardársela con la creencia de que si la cuento, otro se va a copiar, ¿no? Y me has hecho recordar otra cosa que también de repente Bruno ahí nos cuenta porque puede haberlo vivido, es que a veces uno cree que su idea es la única y que es la primera vez que lo has pensado y nunca más antes nadie lo había dicho. No sé si te ha pasado en algunas de esas sesiones que tienes con emprendedores que te cuentan sus ideas y tú dices, caramba, esta es la quinta vez que estoy escuchando la misma idea. Sobre todo pasa cuando uno participa de fuera en concursos de startups. No sé si algo de eso, Bruno, has visto o qué menos podrías comentar. Sí, de hecho pasa mucho, ¿no? En oportunidades en que me han llamado para ser jurado, presentaba un producto súper innovador y ya alguien lo había creado mucho más barato, mucho más compacto y mejor diseñado. Me acuerdo una vez, eran unos alumnos universitarios que habían creado como un dispositivo que podría rastrear cosas que las tengas adicionadas como una mochila, un dispositivo para poder rastrearlo, ¿no? Entonces, era un aparato un poco grande para ponerlo en una mochila. Y yo le dije, miren, esto exactamente es lo mismo que hacen ustedes y mucho más pequeño y ya lo están produciendo en San Luis, que es en Estados Unidos. O sea, y te das cuenta lo importante que es validar primero la idea, ¿no? Hacer benchmark, ¿no? Es más, o sea, data del GEM dice, la mayoría de emprendimientos que hay en Perú, por lo menos, el 90% no pasa el año, ¿no? Una vez fundados, el 90% no pasa el año. Entonces, y eso es bastante porque las personas tienen este enfoque de oferta, ¿no? Quiero hacer esto porque me gusta y yo sueño con hacer este producto para venderlo, ya, pero ¿le has preguntado a la gente si es lo que quiere? No. Entonces, ¿cómo sabes que lo van a? Entonces, Exacto. hay una gran falencia de validación de productos en el mercado, ¿no? Es por eso que tenemos un gran valle de la muerte en el emprendimiento en Perú, por lo menos. Es verdad lo que dices. Es más, ya, mito número 3, vamos a ir llamándolo así. El mito número 3 es que, como dices, nunca nadie ha hecho lo que se me está ocurriendo a mí. Y si yo muestro que alguien ya lo hizo antes que yo, entonces tengo una mala idea. Y en realidad, al contrario, es mejor
que alguien ya lo había hecho antes que tú, porque es una prueba de que tu idea tiene mercado. Es una prueba de que tu idea a alguien le gustó. Es una prueba de que hay personas interesadas en la solución que tú estás planteando. La diferencia no tiene que estar en que tu emprendimiento sea el primero en la historia de la humanidad que hace eso, sino el que va a hacerlo mejor que el resto, que va a haber aprendido de los errores del que ya está en el mercado, que va a entender mejor al cliente y va a poder brindarle beneficios superiores a lo que existe. Pero definitivamente que exista alguien que está haciendo lo que tú haces es una excelente prueba de que tu idea tiene sentido, de que hay un mercado para ella. Y sobre eso, Marisa, ¿tú qué opinas sobre el tema de las ideas de negocio? No sé si tu experiencia has podido ver ideas y ¿qué opinas de esto, de que las personas creen que si la idea es genial, ya está garantizado el éxito? ¿Qué opinas de esa parte? Pues depende de cómo lo veas, o sea, todo emprendedor tiene que partir y tiene que confiar en que su idea es buena, ¿no? Porque van a suceder cosas, situaciones que van a poner en, o sea, un emprendedor tiene que ser persistente porque van a haber momentos, van a haber muchos no's, van a haber muchas negativas en el camino, van a haber momentos complicados porque no van a tener ni los recursos, ni los conocimientos, ni las manos necesarias para poder llevar a cabo lo que tenían planeado. Entonces, desde ese punto de vista es bueno, pero no puede ser lo único. O sea, tiene que confiar en su idea, pero tiene que también tener la mente abierta precisamente para validar que es buena, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo logra? Lanzándose al mercado de una manera, pues de la manera que sea lo más ágil y económico posible, precisamente para que no haya un fracaso mayor, ¿no? O sea, si hay fracasos que sean pequeños y que se logre rápidamente validar qué fue lo que generó ese fracaso para hacer las mejoras y seguir adelante con algo mejor, ¿no? Entonces, yo digo que eso es bueno, pero al mismo tiempo pues es una limitante para muchos. Entonces, saber manejar ese enamoramiento y esa motivación frente al emprendimiento o al negocio como tal. Mira, lo que mencionas yo creo que es algo que justamente las personas no se animan a emprender muchas veces porque tienen miedo al fracaso, ¿no? Tienen miedo al equivocarse, tienen miedo a que, por ejemplo, yo he tenido una vida profesional exitosa y qué van a decir de mí si es que hago mi emprendimiento y me va mal, ¿no? Si hago mi emprendimiento y me doy cuenta que me equivoqué, pues que no lo hice, y qué van a pensar, que no soy capaz, que salí, digamos, que hice un emprendimiento porque me habían botado de mi trabajo, entonces no tenía otra opción más que emprender y, en fin, o sea, no, uno tiene un montón de temores sociales por los cuales uno termina descartando la posibilidad de emprender y en realidad son excusas, ¿no? Y sobre esa mentalidad que existe en el mundo del emprender, también yo creo que existe a veces dentro de las organizaciones grandes. O sea, el hecho de no arriesgar porque tienen temor a que haya una mancha en su línea o carrera profesional, porque haya un temor a que exista algún problema. ¿Y cómo ven ustedes esto de aplicar esta mentalidad del emprendedor, pero ya dentro de una organización? Bruno, no sé si tú pudieras contarnos. Sí, de hecho, en proyectos que hemos tenido de implementar la cultura de intraemprendedurismo, por así decirlo, dentro de las organizaciones, depende mucho de qué tan fuerte puedas trabajar el equipo, ¿no? De hecho, justo lo que conversabas de tener una idea, qué tan importante es de tener una buena idea. Tener una buena idea es tan importante como tener un buen equipo, ¿no? Si no tienes un buen equipo que puede realizar la ejecución correctamente, la idea no va a servir de mucho, ¿no? Es más, en muchas competencias de concurso a fondos, a financiamientos, muchas veces los inversionistas ni siquiera le prestan atención a la idea, le prestan mucha atención al equipo. De repente la idea ni siquiera la ve muy innovadora, pero dicen, ok, si esta idea fracasa, yo sé que este equipo, por las características que tiene, va a poder salir adelante y va a poder sacar unas cosas mejores. Entonces, para tener este tipo de mentalidad emprendedora, tienes que dar apertura dentro de la organización. Tienes que instalar la cultura de que está bien equivocarse, está bien aprender del error, ¿no? Pero tienen que arriesgarse y tienen que dar la confianza necesaria para que las personas
puedan equivocarse libremente, ¿no? Y aprender. Porque hay muchas organizaciones también que no permiten esta holgura de pensamiento, ¿no? Te equivocas, pagas. Te equivocas, chao, ¿no? O sea, todavía tenemos este tipo de organización. Sí, totalmente, Bruno. Y lo que mencionas es la palabra que debería cada vez ponerse más en boca de los directorios, tener equipos de intraemprendedores, personas intraemprendedoras dentro de mi organización, que sean las que puedan llevar adelante procesos de cambio profundos, ¿no? Los que se denominan hoy día de transformación, que se basan en tomar justamente riesgos, pero tener un proceso sistematizado de experimentación para justamente reducir sistemáticamente el riesgo de las nuevas ideas o modelos de negocio, ¿no? Y creo que hoy día este espíritu emprendedor, y lo cuento como una anécdota, ¿no? En el año 2015, a mí me convocaron en el BBVA para justamente conversar con el área de selección y capacitación del banco y explicarles el concepto de emprendimiento, porque ellos habían recibido de la matriz de España la indicación de que tenían que contratar personas emprendedoras y no entendían qué tenía que hacer un emprendedor en un escenario de financieros, en un banco con una estructura tan jerárquica. Y justamente antes de ir y conversar estos gerentes con el gerente general y decirle que no entendían de qué se trataba, querían asesorarse primero. Entonces pude conversar con ellos y en el año 2015 estamos hablando. Justamente empezaba el gran proceso de transformación que hubo en el BBVA y que ahora justamente hay un libro que ha escrito el CEO, ¿verdad? Que ha escrito contando esa experiencia y un poco que la puedo contar también vista desde adentro. Y en ese momento pudimos capacitar justamente al área de selección y de formación del banco para que ellos puedan seleccionar los nuevos cuadros y que tengan mentalidad justamente emprendedora, que iban lo que iban a necesitar para su gran proceso de transformación. Así que esto que tú comentas es totalmente cierto. Las organizaciones que están buscando transformarse hoy día están buscando perfiles intraemprendedores. Y estos son perfiles que justamente, como describes, tienen esta capacidad de tomar riesgos y evidentemente tienen las herramientas para poder resistir este tema de, entre comillas, fracasar, que en realidad es una forma de aprendizaje, ¿no? Y creo que eso es lo que distingue a esta herramienta ya cuando se trabaja dentro de las organizaciones. Tenemos varias preguntas, así que voy a pasar a leer algunas de las preguntas y Maritza, Bruno, siéntanse con libertad de comentar o agregar algo respecto de lo que estemos comentando. Así que vamos a ver acá. Ustedes también creo que tienen la relación. La pregunta de Diego Vergara, de Tatami Dojo, que es director, y nos pregunta, ¿qué proyectos personales han desarrollado con esta metodología? Bueno, yo voy a contar de mi experiencia directa. La consultora nació justamente después de que yo aprendí a usar la herramienta Lean. Y ya tenemos varios años en este negocio, lo cual ha ido desarrollándose efectivamente sobre la base de hacer experimentos, MVPs, y mucho de lo que les comento está basado justamente en el aprendizaje en ese sentido. Y aparte, hemos tenido la oportunidad también de desarrollar proyectos de intraemprendimiento dentro de organizaciones. Así que con toda certeza les puedo decir que la herramienta efectivamente se aplica y se practica acá en nuestro país. Edison Campos Monasteros, de gestión pública, es un analista, nos dice, ¿cómo identificar un negocio que sea rentable para iniciarlo? Es una muy buena pregunta, porque normalmente un plan de negocio lo que busca es calcular inicialmente la rentabilidad para poder recién dar un paso, ¿no? Ese es el objetivo del plan de negocio. Quiero saber cuánto dinero voy a ganar para recién poder dar un paso. En el caso de esta herramienta, del Lean Startup, justamente es una herramienta que te permite hacer el proceso, digamos, a la inversa. Lo que haces primero es descubrir un problema. Después que has descubierto un problema que las personas tienen, encuentras una solución que permite resolverlo. Y una vez que has encontrado un problema y una solución, recién empiezas a determinar cuál va a ser tu modelo de revenue, ganar dinero de eso. Es hacer la pregunta al revés. En lugar de preguntar, ¿este negocio da dinero? Es preguntar, ya que lo puedo construir y ya que hay gente interesada, ¿cómo lo hago negocio? ¿Cómo
genero dinero de esto. Y esa lógica, ese cambio en la lógica, genera justamente las oportunidades de poder innovar. Porque si fuera obvia la rentabilidad, créeme que alguien ya lo estaría haciendo, que ya sería un negocio que existe, ya no tendría esa brecha de oportunidad, porque es obvio que hay dinero ahí. Justamente no es obvio que hay dinero ahí, y la manera de descubrir es como minar, como ser un minero que va a encontrar una beta. No es obvia que está la beta ahí, pero hago el esfuerzo y cuando encuentro la beta, hago el negocio, es exactamente lo mismo. Lo que tienes que hacer es tener una capacidad de poder experimentar para poder hallar esa beta. Y esa capacidad de experimentar no te tiene que consumir todo el dinero y recursos que tiene, al contrario, casi no te debe consumir nada de dinero. Entonces, si tú tienes la capacidad de explorar, vas a poder encontrar negocios. Algunos generan rentabilidad y otros no. Y de eso se trata. Si yo ambiciono saber con anticipación si un negocio va a ser rentable, justamente lo que voy a tratar es de predecir el futuro. Y de eso no se trata cuando queremos trabajar respecto a innovación. Lo que queremos es entender que existen oportunidades y descubrir esta beta de rentabilidad sobre la base de la, digamos, exploración y de la experimentación. No sé si Bruno o Maritza quisieran comentar algo al respecto. Sí. Sí, complementando lo que tú mencionas, o sea, que es importante y para eso son súper útiles estas metodologías. O sea, si hay algo que no está funcionando, o sea, si hay ya unos indicadores financieros o bueno, indicadores a nivel general y no se están comportando de la manera en que uno lo tiene proyectado, precisamente para eso se utilizan estas metodologías, para cambiar, hacer esos cambios o pivotear o como lo quieran llamar así, hacer esos cambios, esos ajustes de manera ágil para poder cerrar esa brecha de cómo llegar al punto A al punto B y poder cumplir con esos objetivos que se tenían planteados, sean económicos, o sea, financieros, de mercado, etcétera. Entonces, ahí voy a cómo las metodologías pueden apoyar a ese tipo de resultados. Correcto. Stephanie Izquierdo, de Reckitt Benckiser, nos dice, ¿cómo empiezo mi plan de negocios durante y post-COVID? Además, ¿qué herramientas debo saber para empezar a vender mediante mi página web? Ajá, acá hay una pregunta tanto de negocio como de marketing. Muy bien, primero, si lo que hemos estado comentando es justamente que el tema del plan de negocio es útil, pero cuando ya tú tienes un modelo de negocio validado, ¿ok? No es que no sirva el plan de negocio, nunca he dicho eso, o si he dicho eso, me he expresado mal. No es que no sirva. Lo que sirve el plan de negocio es una vez que ya tienes un modelo de negocio validado. Ya sabes que hay un modelo de negocio y como bien decías, hay un modelo de negocio, significa que respondemos estas 4 preguntas o las 9, dependiendo del modelo que quieran usar, pero que tenemos claro quién es el mercado, qué construimos para él, cómo vamos a construir esta propuesta de valor y finalmente cómo obtenemos valor de este proceso. Una vez que tenemos respondido eso, recién construimos un plan de negocio para hacer ese negocio crecer. Muy bien, ahora, ¿qué herramientas debo saber para empezar a vender mediante mi página web? Bueno, eso le puedo contar un poco de experiencia personal, porque yo cuando empecé, realmente hacía todo lo que tenía que hacerse para que un negocio nazca. O sea, hacía desde el marketing, las ventas y el desarrollo de producto y todo junto. La parte del marketing digital, para que tú puedas empezar a vender, normalmente te voy a recomendar un tema que investigues, que se llama marketing de contenido o, más específicamente, marketing inbound, que es un tipo de marketing que justamente ayuda a desarrollar que las personas quieran ir a tu web y no que tú necesariamente tengas que estar todo el tiempo promocionando la web, sino que la gente encuentre información valiosa en tu web. Crear contenido es una excelente herramienta para atraer personas hacia tu negocio. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy es hacer una charla, conversando con personas valiosas, generando valor para quien nos escucha, y las personas entran porque quieren aprender, nadie los está obligando. Y esto es una herramienta de comunicación y de difusión que puedes hacer exactamente igual, y hay muchas tácticas más, pero te invito a que veas temas de marketing inbound, que es lo que más te va a servir. No sé si de repente quieran complementar algo respecto del tema del marketing. Si no, vamos avanzando con las siguientes preguntas. Nos dice José Carlos Wong. Madera, dice. ¿Qué tendencias se vienen de acá en adelante? Pero que no sea en torno al e-commerce. Ah, ok, tienen temas de tendencia.
Los invito a ver lo que tenemos grabado en nuestro canal de YouTube, donde estamos viendo el tema justamente de tendencias. Ahí tenemos 2 webinars que hablamos de temas de tendencias del futuro, etcétera, y de cómo desarrollar negocios y adaptarlos a la nueva realidad. Pero parte de la investigación que hicimos, y como les comentaba, investigamos tendencias con McKinsey, investigamos tendencias con Boston Consulting Group y con EY, y muchas de estas, en lo que mencionaban, era el tema de los cambios de hábito de algunas personas, dependiendo de cada situación y de cada país, en función, por ejemplo, que algunos iban inclusive a incrementar su consumo presencial. ¿Sí? Son cosas que uno de repente puede ser un poco sorprendentes, pero no necesariamente todo se va a digitalizar. Hay consumidores que van a preferir incrementar su consumo presencial. Por otro lado, el tema, por ejemplo, lo que tiene que ver con las tendencias de turismo, ustedes van a ver que el turismo va a reactivarse, pero se va a reactivar el turismo local. Por lo menos son lo que las tendencias dicen. No se va a reactivar el turismo internacional, se va a reactivar el turismo local. Y van a cambiar muchos hábitos respecto de la manera como nos relacionamos nosotros. Y toda esa información te invito a buscarla en los webinars que mencioné. Y ahí hay un tema que detallamos a profundidad, todo lo que son tendencias. Annette Ayman nos dice, ¿cuáles son los errores más comunes y que se deben evitar al momento de emprender? Bueno, excelente, porque estuvimos justo con Bruno y Maritza haciendo los tips hace un rato, ¿no? Vamos a ver si me acuerdo y lo resumimos. Uno, tienes que darte cuenta que tu idea cuéntale a todo el mundo, porque mientras más se las cuentes a más personas, es más probable que aprendas más de tu idea rápido y puedas perfeccionarla. 2, si es que ya alguien ha hecho tu idea antes, al contrario, eso no es una mala cuestión, es una excelente cuestión, quiere decir que tu idea ha quedado validada. 3, no tener miedo a equivocarte. 4, diría, experimenta, haz tu MVP, constrúyelo y lánzalo de manera iterada. Yo diría que no hay que tener miedo a esas cosas que hemos mencionado. No sé si de repente Maritza quisiera complementar. Veo que encendió el micro, de repente quería comentar algo. Si no, vamos a avanzar. El error que más Sí. recurrente que he identificado y también me ha pasado a nivel personal es el que se queda en la idea, ¿no? O sea, muchas personas tienen muchas ideas y esperan a que esa idea esté perfecta o esperan a que sea perfecto lo que se están imaginando y se queda todo en el pensamiento y en las palabras y no en la acción. Entonces ahí es el llamado a la acción, al actuar y al experimentar y a probar y a medir y mejorar lo que vaya saliendo, precisamente. Mira, realmente tienes toda la razón. Vamos a poner a eso como el error número 1. El error número 1 es que quede en idea. De verdad que me parece una frase súper potente, ¿no? O sea, el error número 1 de un emprendedor es que quede en idea. ¿Sabes qué? Hazlo, o sea, ejecútalo, ¿ya? Y si sale mal, no importa, vas a haber aprendido mucho de ese error y lo vas a hacer mejor en la siguiente. Lo importante es que no te gastes todo tu dinero para equivocarte una vez y que no tengas más dinero para seguir experimentando. Para eso te sirven las herramientas metodológicas, pero el error número 1 es no arriesgarse. No sé si Bruno coincide. Sí, de hecho, otro de los mitos que hay al emprender es esperar tener un plan de negocio para recién emprender. Hay algo que sí es cierto, o sea, me ha pasado como emprendedor, he visto cómo pasa como consultor, es que la operación se come la estrategia en el desayuno. Así que no esperen crear un documento demasiado extenso en donde explique exactamente qué es lo que van a hacer, porque en la cancha ahí van a darse cuenta qué es lo que tienen que hacer. Sí, es bueno planificar, no digo que no planifiquen, pero no tengan ese efecto tornillo de esperar tener un plan de negocios perfecto antes de lanzar la idea, ¿no? Por eso y es por eso que es tan importante esta metodología de Lean Startup, es lanzar rápido, para aprender directamente de tu cliente, no de experiencias pasadas, sino de tu cliente al que vas a estar atendiendo en el futuro y en el presente. Sí, excelente, totalmente de acuerdo. Humberto Can Castro nos dice, actualmente, ¿cuáles son los retos del peruano para emprender e innovar sin una idea previa de negocio? Mira, el tema de hay una frase, ahorita no me acuerdo quién la dijo, pero en realidad es conocida ya en el mundo de la innovación, y dijo, las ideas están sobreestimadas. ¿Qué quiere decir? Que las ideas, abundan ideas,
¿sí? O sea, el tema de no tener una idea, en realidad, yo te diría que justamente el problema de no tener una idea es simplemente no haber salido a preguntar. Cuando uno sale a la calle, en este caso, bueno, no salgan a la calle, ¿no? Pero bueno, salgan con seguridad, ¿sí? Tampoco se queden encerrados. Salgan con responsabilidad. Muy bien. Entonces, cuando ahora nosotros interactuamos con personas, lo que tenemos que hacer es convertirnos en detectores de oportunidades. Vamos a describirlo de esa manera. ¿Qué cosa es un detector de oportunidad? No tengo una idea para emprender. Muy bien. A veces muchas personas dicen, tengo un terreno, ¿sí? ¿Y qué hago con el terreno? Porque tengo un terreno, dígame qué hacer con el terreno. Es algo que podría ocurrir. Y en realidad, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué problemas hay que la gente quiera que se los resuelva? Y una vez que encuentro ese problema que quiere ser resuelto, que la gente quiere que sea resuelto, vendo el terreno e invierto en resolverlo. No es que qué hago con el terreno, sino en realidad lo que tengo que salir es a cazar oportunidades. Y las oportunidades son brechas que aparecen entre lo que el mercado ofrece y lo que la gente quiere. Esas brechas están escondidas. Si fueran evidentes, créanme que todo sería mucho más sencillo. La única forma de identificarlas es salir y conversar con muchas personas. No necesariamente preguntarles a las personas qué quieres, sino qué problemas tienes. Y cuando cambias la pregunta de qué quieres a qué problemas tienes, das un salto enorme porque empiezas a descubrir oportunidades y ya tu trabajo como emprendedor es encontrarle una solución al problema. Mi recomendación, Humberto, es sal y pregunta a las personas qué problemas tienen. Y conversa con muchas personas. Es muy barato conversar con personas. Conversa. Puedes conversar en una semana puedes conversar con 20, con 30 personas tranquilamente. Y después, en tu casa, una vez que has conversado con muchas personas, trata de encontrar problemas comunes. Trata de encontrar problemas difíciles. Trata de encontrar problemas que a la gente le duela mucho. Explórate a ti mismo. Empieza a revisar qué cosas te fastidian, qué cosas te molestan, qué cosas no te gustan. Y vas a ver que vas a encontrar patrones. En esos patrones aparecen las primeras oportunidades. Una vez que ves esas oportunidades, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender tu casa, tu terreno y todo y vas a lanzarte a hacer el negocio? No. Vas a construir un producto mínimo viable, un experimento que te permita validar si tiene sentido lo que creíste o no. Ese es el camino. Y un poquito de conocimiento, googlea un poquito, busca sobre Lean Startup, te va a servir muchísimo para entender cómo hacer un producto mínimo viable y cómo poder experimentar rápido tu idea sin que te quedes sin recursos y sobre todo que puedas justamente validar antes de invertir. Nos dice Andrea Reyes de la Universidad Católica, es docente en gestión, en gerencia de proyectos. ¿Cómo fomentar la cultura de innovación en equipo de trabajos remotos? Bueno, justo en esta pandemia hemos tenido la oportunidad de trabajar varios proyectos con equipos remotos y en empresas y también en términos de capacitación, porque hemos estado trabajando proyectos que, por ejemplo, el tema de investigación era el trabajo remoto. Así que algo te puedo contar de lo que hemos ido aprendiendo en estos meses. Una de las cosas que es importante digamos, de desarrollar en una cultura de innovación es justamente la capacidad, uno, de tener equipo de alto rendimiento, pero que acepte la incertidumbre. ¿Cómo yo puedo lograr trabajar en equipos que no han trabajado nunca temas de innovación a través de una plataforma de trabajo remoto, como puede ser una videollamada, etcétera? Lo que tenemos que lograr es, por lo menos lo que nos ha funcionado, es reconocer que estamos en un espacio virtualizado, que no es lo mismo que el presencial, para empezar, número uno. Número dos, decir que hay otros códigos de trabajo dentro de este espacio virtualizado y que tenemos múltiples canales que no tenemos normalmente en un mundo presencial. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de escribir un chat, de poner un emoji, de poner un emoticon, de compartirnos un video, etc. Y tenemos otras formas de comunicación que son diferentes a las formas del mundo presencial. Una vez que ponemos esas reglas de juego, créeme, lo he visto, lo veo reiteradamente en diferentes equipos, se empieza a generar un clima de como que estuviéramos juntos y ya esa barrera de la pantalla empieza a desaparecer.
y empezamos a conversar como si realmente estuviéramos ahí. Inclusive hacemos dinámicas en equipo a través de las pantallas y la gente reacciona como si estuviera presencialmente. Es cuestión de ir generando el clima alrededor del proceso. No sé si Maritza o Bruno tengan algo que comentar sobre este tema de cómo generar cultura en equipos remotos, algo que les haya sido interesante o útil. Sí, bueno, quiero ir un poco más allá y es importantísimo, o sea, cuando se habla de fomentar la cultura de la innovación, hay dos temas que quiero abarcar y uno es la importancia también de tener los sponsors correctos en la empresa desde la dirección, o sea, que desde arriba, desde la cabeza, estén de acuerdo y convencidos de que la innovación es un elemento importante para la estrategia de la organización, porque de esa manera se permiten y dan paso a dar esos recursos para poder llevar a cabo esos proyectos de innovación y lograr esos resultados. Y lo otro es identificar a las personas que sean líderes, o sea, que sean altamente motivadas y que logren también motivar a las demás para llevar a cabo esas ideas en procesos y en resultados dentro de las organizaciones. Entonces es súper importante y eso no solo aplica para manera remota, sino a nivel presencial o de manera remota, es generar esos canales de comunicación, mantener a esas personas o a esos líderes, o sea, generar líderes que no necesariamente tienen que ser líderes jerárquicos, sino personas que cuentan con las habilidades y las capacidades para liderar y para motivar a las demás personas a que sean parte, a involucrarlas en esos procesos de innovación. Ahí es súper clave, nuevamente, la cabeza que esté altamente convencida que la innovación va a agregar valor a la organización y lo otro es involucrar a la mayor cantidad de personas y en últimas, o al final mostrar los resultados. De esa manera se promueve cultura de innovación. Totalmente, totalmente. Bruno, no sé si nos quieres comentar Sí, algo al respecto también. de hecho, súper de acuerdo con lo que dice Maritza. Si la cabeza no está convencida de que esta cultura es la más adecuada para la organización y es la que les va a llevar a dar un paso más allá, pueden hacerse muchas acciones en otras unidades, pero si la cabeza no es la que dicta la cultura de innovación, difícilmente esto va a prosperar. Otra acción adicional dentro de un sponsor que ya está convencido que la innovación es el camino, es permitirle a las personas, y esta es una práctica que la hace Google, que la hace 3M, es permitirle al colaborador o a las personas del equipo tener al menos el 10% de su tiempo dedicado a crear nuevas cosas, a lanzar nuevas ideas. Entonces, mientras tengan esta holgura, mientras se les permite este espacio de creación, yo creo que vas a tener a colaboradores, a team players, mucho más con la mentalidad de emprendedores, ¿no? Porque les das esta holgura para que puedan crear cosas nuevas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Normalmente ya cuando hablamos del espacio de generación de una cultura en general, ya de una organización, digamos, que tiene un determinado tamaño, tenemos que tener clarísimos los componentes de, primero, alinear estrategia de la organización a la estrategia de innovación. Ese es el paso número 1. Lo otro es generar las competencias en los equipos para que puedan desarrollar las habilidades blandas, sobre todo de la innovación, y por lo general se aprenden sobre la base de justamente incorporar algunas de estas, digamos, herramientas metodológicas. Ayudan muchísimo. Es como cuando, yo siempre pongo el ejemplo, es como cuando practicas karate. Cuando practicas karate, aprendes a golpear, patear, etcétera, pero no solo eso, aprendes a respetar a tu compañero, aprendes a respetar a tu profesor, aprendes a respetar el espacio, aprendes disciplina, a contener tu carácter, aprendes cosas más allá de solo de la práctica, y lo mismo ocurre cuando uno aprende estas herramientas metodológicas, aprendes algunas disciplinas que son de la parte blanda, y ese es el número 2. Y el número 3, como bien decía Marisa y Bruno, el tema de la gobernanza. ¿Quién está a cargo de qué? ¿Cómo se apoyan las ideas? ¿Cómo las ideas, digamos, primero se conciben? ¿Cómo es el embudo para poder pasar de una idea a terminar ejecutándola? Ahí los invito a leer, una de las consultoras que yo sigo es Strategizer, se la recomiendo. Vean cómo han estado en este tiempo de pandemia, han estado entrevistando a áreas de innovación de diferentes empresas en el mundo y van contando cómo son sus métodos de trabajo para poder identificar justamente cómo llevar de las ideas que tienen las personas y terminar en proyectos de innovación ejecutándose.
Es muy interesante, hay muchas formas de hacerlo, no hay una sola, hay múltiples caminos de gobernanza, de cómo desarrollar la parte de gestión de la innovación, pero los invito a seguirlo. Nos dice, a ver, Luis Carrizo, de Chile, nos dice, de Synerlink, gerente comercial, dice, ¿por qué emprender en pandemia? Lo dijimos al comienzo. En pandemia o en crisis, vamos a ponerlo así, porque podría ser pandemia, podría ser cualquier crisis, las oportunidades aparecen en el sentido de que lo que la oferta actualmente brinda no calza necesariamente con lo que la demanda quiere y el quiebre ha sido muy violento. Quiere decir que es como cuando hay un terremoto, aparecen grietas. La diferencia es que estas grietas están escondidas, hay que explorarlas. Pero el que hoy tome, digamos, pioneramente y proactivamente compre el reto de salir a explorarlas, tiene dos oportunidades. Una, de encontrar un espacio de desarrollo de negocio, pero dos, que es justamente lo que comentábamos de estos análisis que leíamos de las consultoras, especialmente el del Boston Consulting Group, que tiene la oportunidad de moldear el futuro, porque puedes crear tendencias. Cuando todo el mundo se paraliza, el que actúa tiene doble ventaja, porque todo el mundo está parando y tu inversión para dar un paso adelante es menor, porque nadie más lo hace. Cuando todo el mundo avanza, tú para destacar tienes que invertir mucho más que el promedio. Pero si el promedio está paralizado y tú decides invertir y avanzar, tienes justamente con menos recursos la posibilidad de sacar más ventaja. Es lógico. Por lo tanto, cuando todo el mundo está parado, es justamente cuando aparecen las oportunidades de que con menos recursos y menos inversión puedas lograr construir una diferencia importante. Si lo entendemos la lógica, nos damos cuenta que este es el momento. Va a parecer un poco contradictorio, pero cuando hemos empezado este tiempo de pandemia, es cuando yo he invertido en contratar a una agencia de marketing más desarrollada. Y es que es así, es que en estos espacios es cuando tú tienes las oportunidades. Y antes era más difícil porque todos estaban gastando. Es cómo lo enfoques. Y yo les digo que en estas oportunidades justamente aparece la posibilidad de destacar de mayor manera. Percy Negrete, el consultor de UX, nos dice cómo vender innovación a una empresa que es reacia al cambio y o que necesita que les muestres el camino a un ROI aceptable. A ver, ¿quién quiere contestar? Maritza, Bruno, ¿cómo hacemos para vender innovación a una empresa? Porque en esto estamos metidos todo el rato. ¿No? Es reacia al cambio y o que necesite que les muestres un camino al ROI. Hablábamos hace un rato de eso, pero ya para no repetirme. No sé si Bruno o Maritza quisieran comentar. Bruno. Bueno, dentro de mi experiencia como consultor, me ha tocado todo tipo de stakeholders que de verdad no creen muchas cosas, quieren solo ver el número, ¿no? Y a veces la estrategia para ir enamorándolo poco a poco es generarle quick wins, ¿no? Genera proyectos que entreguen resultados rápidos y que más adecuados con el Lean Startup, porque te ayuda a lanzar rápido y a tener resultados rápidos. Genera proyectos cortos que le den valor y que le den bastante valor y vas a irlo convenciendo poco a poco. Sí, y eso me ha funcionado a mí y funciona en este caso con este tipo de stakeholders, ¿no? Totalmente de acuerdo. Maritza, ¿querías comentar algo? Sí, totalmente de acuerdo. Los quick wins son ganadores para mostrar resultados y que esos resultados estén orientados también hacia lo que está mirando esa persona o ese líder reacio, ¿no? O sea, si está pensando en números, entonces enfocar también esos quick wins hacia un resultado o algo que impacte los números que está viendo la persona. Entonces es como generar esa empatía, entender bien qué es lo que él ve como victoria o como ganancia y a partir de ahí plantearle la propuesta de cómo a través de la innovación puede llegar a obtener mejores resultados. De acuerdo. Una de las cosas que me ha ayudado a mí cuando hemos conversado ya solamente con el área de financiero, con el financiero de la organización, y cuando quieren números para demostrar que vale la pena invertir en proyectos de innovación, es hablarle en sus propios términos. Y los financieros todos entienden el concepto de portafolio. Y cuando hablas de portafolio de riesgo y diversificación de portafolio de riesgo, te empiezan a entender en su lenguaje.
¿Qué cosa es lo que ocurre con la innovación? La innovación es una gestión de riesgo desde la medida financiera. Un proyecto de innovación puede ser muy rentable o muy poco rentable asociado al riesgo que tenga. Si el proyecto tiene mucho riesgo, por lo general vale la pena en la medida que tenga un potencial generación de rentabilidad muy grande. Si tu proyecto tiene poco riesgo, bueno, por lo general es suficiente con que tenga una poca nivel de rentabilidad de retorno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el proyecto de innovación? Al principio no se sabe exactamente cuál es el grado de riesgo que pueda tener el proyecto, pero lo que sí es que una organización, digamos, que aprende a poder valorar los proyectos sobre la base de indicadores no financieros, como por ejemplo mencionaba Bruno, el equipo. El equipo es uno de los valores no financieros muy importantes para poder predecir que un proyecto va a llegar al éxito. Lo otro, justamente la calidad de investigación de campo que ha tenido el equipo. Y esas son algunas otras variables más. Pero hay manera de ir midiendo los factores indirectos para poder predecir qué nivel de rentabilidad potencial podría tener determinado proyecto. Pero aún así, como no sabemos con certeza cuál va a ser el ROI final de cada proyecto, lo que tenemos que hacer es una matemática más sencilla. Es decir, en promedio, la probabilidad de éxito de un proyecto de innovación es del 10%. Esa es una estadística que es muy conocida. Casi todas las organizaciones de startups tienen sus estadísticas de cuántos proyectos llegan a fracasar a lo largo de cuánto tiempo. Entonces tú sabes más o menos que el 10% de los proyectos terminan siendo hacia adelante y el 90% termina fracasando. Entonces, si tú tienes un portafolio de 10 productos con 10 equipos potentes que trabajen, trabajando en paralelo, lo más probable es que uno de esos proyectos llegue a generar una rentabilidad y la inversión que hayamos dado a los otros 9 proyectos o a los 10 proyectos en total probablemente sea menor a la rentabilidad que genere uno solo de los proyectos si resulta ganador. Cuando tú le explicas en términos de portafolio que estás justamente generando como lugares de inversión, entonces el financiero te empieza a entender de que este no es un juego de uno solo proyecto, sino de diversificar el riesgo a través de varios proyectos y que estos tengan equipos que garanticen que la rentabilidad se va a dar sobre la base de la experimentación. Cuando ya empiezan a entender la figura y entienden la herramienta metodológica, entienden por qué el equipo es importante y entienden por qué se le debe dar recursos para que puedan experimentar, empiezan a comprar el concepto. Entonces, más o menos te he hecho un resumen rápido de cómo trabajar para poder convencer a financieros. Eso debería haber un artículo, ¿no? Cómo convencer a un financiero que es importante innovar. Ya me están dando ideas para escribir. Muy bien. ¿Qué más nos dice Luis Enrique? Fiscal adjunto. Un saludo a la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Cuál será el papel de la tecnología en esta nueva realidad? Es una pregunta amplísima. ¿Ya? Vamos a tratar de agarrarla un poquito, porque ha hecho nuestro querido Luis Enrique Manco una pregunta gigantesca. Voy a empezar por decir que en realidad, como bien ha descrito, es una nueva realidad. Esta nueva realidad se está basando en, como explicábamos al principio, en una disrupción por cambios de hábito producto de la aparición de un cambio, en este caso biológico, que ha alterado nuestras relaciones como seres humanos, entre nosotros, las variables que nos relacionamos. La tecnología, ¿qué es lo que permite? La tecnología permite que justamente el día de hoy podamos redefinir estos vínculos de relaciones entre nosotros como seres humanos sobre la base de lo que existe y que es posible. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta nueva realidad que estamos viviendo, al que se está promoviendo la distancia física, las herramientas que permitan conectividad virtual van a ir ganando en valor. Y lo estamos viendo, las acciones de las empresas tecnológicas que justamente se basan en relaciones virtualizadas empiezan a dispararse porque se prevé que van a ser mucho más demandadas. Si no, Amazon, ya saben, las acciones volaron este año, están espectacular y todo el mundo está apostando a que esto se vaya. Ahora, ¿cómo el papel en general de la tecnología, entendiendo que es una tendencia que va a ayudar a conectar personas que están distanciadas y partiendo de ahí nomás ya tiene un gran potencial? Aparte, hay otro conjunto de tecnologías que independientemente de la pandemia ya venían desarrollándose, que no tienen nada que ver necesariamente con la pandemia, pero que ya estaban en fases muy cercanas a fases de productividad. Y esto lo ha acelerado. Comentaba otra vez conversando también con otra persona muy informada del tema de innovación, que decía que el COVID, la pandemia, ha acelerado en 6 años el salto de la tecnología. O sea, lo que iba a pasar en 6 años ya está ocurriendo hoy. Ha habido un salto muy grande de lo que se esperaba que pase a lo que está ocurriendo. ¿Y
¿qué tecnologías son? Y te invito a que leas el libro de la Cuarta Revolución Industrial. El desarrollo de las tecnologías vienen por el lado de la virtualización, digamos, todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual, todo lo que es las impresiones de tecnologías aditivas, que podría ser las impresiones 3D, etcétera, todo ese mundo. Viene también todo lo que es inteligencia artificial, que es la chapa, pero en realidad hablamos de aprendizaje profundo o deep learning, o aprendizaje de máquina, machine learning, que es más o menos el concepto con sus diferentes variantes. Todo lo que vendría a ser blockchain, que es justamente cómo generar estos ledgers que permiten trabajar de manera descentralizada. Todo lo que tiene que ver con todo, o sea, lo vinculado también a la biotecnología, que está desarrollándose de manera muy potente. Y aparte, hay otras más. Estoy enumerando algunas de las que son las digitales, por así decirlo. El Big Data, me estaba olvidando. El Big Data es otra con Internet de las cosas. Te invito a que busques y que veas cómo todas esas megatendencias están confluyendo. Y esa confluencia, que ya se iba a dar de todas maneras, se ha acelerado. Se transforma en robótica, se transforma en trabajos de tecnología para células. La cosa es impresionante. Es cuestión de leer, porque ya está escrito, no es que sea algo que sea secreto, está ahí, es disponible, es ser curioso, pero te estoy dando algunas ideas. ¿Cómo va a impactar? Va a impactar en lo tecnológico, va a impactar en nuestras relaciones sociales, va a impactar. Ahora, si quieres predecir exactamente cómo se va a ver el mundo de acá a un año, como te conté, las más grandes constructoras del mundo no saben exactamente qué va a pasar. Es que esto es justamente, sería absurdo que yo te pueda predecir el futuro, porque no existe. La única forma es haciendo experimentos. Es como hacer un valor actual neto del futuro. La experimentación es clave para esto. Muy bien, hemos llegado al final de las preguntas. Espero que hayan disfrutado de este proceso. Yo, como siempre, me divierto muchísimo. Quiero agradecer a Bruno, a Maritza por sus comentarios. Realmente, Maritza, para que te despidas para tu público que te está escuchando, porque esto queda en el YouTube para los demás. El micro, creo que lo apagaste. Perdón, ya. Ahora sí. Quiero darle las gracias, bueno, a ustedes por la invitación, a todos los asistentes también por estar un viernes en la noche escuchándonos hablar de Lean Startup. La verdad es, como lo mencionó Juan Miguel, como lo mencionó Bruno, y reiterando otra vez las respuestas que hemos hecho de por qué emprender en épocas de crisis o de pandemia, pues precisamente estamos en un momento de muchos cambios y cambios de vida, de hábitos, de consumo, de actividades. Entonces es un momento bastante idóneo para identificar nuevas oportunidades, para resolver nuevos problemas, para cambiar la forma de pensar, tener esa mente abierta. Entonces más oportuno no puede ser, digo yo. Entonces es invitarlos a tener esa mente abierta, a mirar desde otro punto de vista u otra óptica. ¿Qué hay actualmente que se pueda mejorar? ¿Qué nuevos problemas o qué nuevas necesidades están surgiendo? Y a partir de ahí, pues, innovar. Entonces, y arriesgarse, ¿no? Los que han tenido todo este tiempo para pensar en emprender, háganlo, anímense y empiecen a hacerlo. Pasen de la idea a la acción. Entonces, muchas gracias y espero que haya sido valioso para ustedes este espacio y muchas gracias. Gracias, Maritza. Bruno. Ok, muchas gracias por la invitación, Juan Miguel, Elio. Muchas gracias a Galeas por haberme aceptado esta invitación y poder hablar de esta metodología tan potente. Y a los asistentes, bueno, me despido diciéndoles que siempre más allá de la zona de confort van a haber cosas mejores. Así que anímense. Siempre le digo a las personas, planifiquen para sorprenderse de lo que pueden lograr. Gracias. Excelente, Bruno. Bruno, Maritza, yo siempre soy feliz de conversar con personas que están metidas en el tema de la innovación para saber que no soy un loco solitario, sino que hay varios locos más que estamos en este mundo, lo cual siempre es agradable y de esta manera también conocernos, ¿no? Entre las personas que estamos tratando de difundir y
dar a conocer las bondades de estas herramientas. Les agradezco mucho, Bruno y Maritza, por su conocimiento, por su experiencia, por su excelente participación. Y al equipo, a Elio, Paola, que siempre están ahí detrás, muchas gracias a todos por su apoyo y ya será con ustedes hasta los siguientes conversatorios que estamos teniendo todas las semanas. A veces los sorprendemos un jueves, a veces un viernes, es como para que siempre estén atentos, porque no sabemos qué día salimos, pero de todas maneras salimos. Así que muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos en una futura oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, bye. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Bruno. Gracias, Maritza. Muy bien, Juan Miguel. Bye.